Mateo caminaba descalzo sobre la tierra húmeda del cementerio. Sus pasos eran ligeros, pero su corazón pesaba más que nunca. Llevaba su cuaderno apretado contra el pecho, como si fuera un escudo contra el vacío que sentía cada vez que llegaba a ese lugar. El sol estaba alto, y el calor pegajoso de la tarde hacía que su camisa se le pegara a la espalda. Aún así, no se detenía. Conocía el camino de memoria. Lo había recorrido cada domingo durante los últimos 5 años. Se arrodilló frente a la lápida de su madre y dejó escapar un suspiro. La piedra fría tenía su nombre grabado en letras gastadas por el tiempo. Carolina Guzmán. Mateo pasó los dedos por las letras, como si al tocarlas pudiera sentir a su madre otra vez. Sacó su cuaderno y empezó a escribir. No sabía muchas palabras complicadas, pero no le importaba. Escribía lo que le salía del pecho, lo que no podía decir en voz alta. «Hola, mamá. Hoy soñé contigo otra vez. No me acuerdo bien qué hacíamos, pero cuando desperté, quería seguir soñando. Don Ramón dice que soñar es perder el tiempo, pero a mí me gusta, porque ahí sigues conmigo». Mateo mordió el lápiz y miró la foto que había pegado en la primera página de su cuaderno. Era la única imagen que tenía de su mamá. Se veía joven con una sonrisa que parecía de otra vida. «¿Por qué te fuiste?», susurró, sin esperar respuesta. El viento movió las hojas secas a su alrededor. El cementerio estaba vacío, como siempre. Solo había silencio y el sonido de su propia tristeza. A unas cuadras de ahí, don Ramón trabajaba en su taller. Sus manos callosas lijaban la madera con fuerza, como si con cada movimiento pudiera desgastar también los recuerdos que lo atormentaban. El viejo tenía más de 60 años, pero se mantenía firme como un roble. Su rostro era duro, lleno de arrugas que el tiempo y la amargura habían cavado en su piel. Había criado a Mateo solo, con la misma disciplina con la que había trabajado toda su vida. No tenía tiempo para tonterías, ni para sentimentalismos. «Ese chamaco no aprende», murmuró, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Sabía exactamente dónde estaba Mateo. No necesitaba preguntarle. Cada domingo el niño se escabullía con su cuaderno y pasaba horas en ese lugar inútil, hablándole a una tumba. Para don Ramón, el pasado era una piedra en el camino, algo que debía dejarse atrás para seguir adelante. Pero Mateo no entendía eso. Ajustó los tornillos de una silla y miró el reloj. Faltaban 20 minutos para que el niño regresara. Como siempre. Y, como siempre, no hablarían del tema. En el cementerio, Mateo cerró el cuaderno y dejó una flor sobre la tumba. No tenía dinero para comprar ramos bonitos como los que veía en las otras lápidas, así que cada semana buscaba una flor silvestre en el camino. Era su manera de decirle a su mamá que todavía la recordaba. Justo cuando se preparaba para irse, algo cambió. Sintió un escalofrío, una sensación extraña, como si alguien lo estuviera observando. Se puso de pie y giró la cabeza con cautela, y entonces lo escuchó. «Mateo». El niño se quedó helado. La voz era temblorosa, casi un susurro, pero había algo familiar en ella. Volteó lentamente y lo vio. A unos metros de distancia, un hombre de cabello despeinado y mirada triste lo observaba con el rostro desencajado. Su ropa estaba gastada, sus zapatos llenos de polvo, como si hubiera caminado por días enteros. Mateo no lo conocía, pero algo en su pecho le decía que sí. El desconocido dio un paso hacia él, con la boca entreabierta, como si quisiera decir algo más, pero no encontrara las palabras. Mateo sintió un nudo en el estómago. «¿Quién?», intentó preguntar, pero no tuvo tiempo de terminar la frase. Un ruido fuerte rompió el silencio. «Aléjate de él». Don Ramón apareció de la nada, con la furia pintada en el rostro. El desconocido se quedó quieto, levantando las manos en señal de paz, pero don Ramón no le dio oportunidad. Se interpuso entre él y Mateo como un muro, con los puños apretados. «Te dije que no volvieras». El hombre bajó la cabeza, derrotado. «Solo quiero hablar con él». «No tienes derecho», escupió don Ramón. Mateo miraba la escena sin entender. Nunca había visto a su abuelo así. Nunca lo había visto asustado. El desconocido levantó la vista
y sus ojos se encontraron con los de Mateo, y entonces dijo algo que hizo que el niño sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. Mateo, soy tu padre. Mateo sintió como si el aire se hubiera vuelto pesado de repente. Su cabeza daba vueltas con esas palabras. Soy tu padre. El hombre seguía ahí, mirándolo con una mezcla de miedo y esperanza, pero Mateo no podía procesarlo. ¿Su padre? No podía ser. Desde que tenía memoria, su padre no existía. Era un vacío, un fantasma del que nadie hablaba. Cada vez que había preguntado por él, don Ramón solo respondía con un no importa o ese cobarde no vale la pena. Pero ahí estaba, de carne y hueso, con los ojos húmedos y la voz rota. Don Ramón se adelantó, furioso. Te dije que no volvieras. El hombre, Joaquín, bajó la mirada como si ya estuviera acostumbrado a esas palabras. Solo quiero verlo. No tienes nada que ver con él, rugió don Ramón, y Mateo dio un paso atrás. Nunca había visto a su abuelo tan fuera de sí. Joaquín miró a Mateo, como si quisiera grabarse cada detalle de su rostro. No sé qué te han dicho de mí, hijo, pero no lo llames así. Don Ramón lo empujó con tanta fuerza que Joaquín tropezó hacia atrás. Mateo sintió un nudo en la garganta. Quería hablar, preguntar, pero las palabras no salían. Por favor, solo quiero explicarle, dijo Joaquín recuperando el equilibrio. Ya es tarde para eso, espetó don Ramón. Sus ojos estaban llenos de rabia, o de miedo. Joaquín miró a Mateo una última vez. Voy a volver, susurró, y luego se alejó, perdiéndose entre las tumbas. El silencio que dejó tras de sí era insoportable. Camino a casa, Mateo no dijo ni una palabra. Don Ramón caminaba con el ceño fruncido, respirando con fuerza, como si cada paso le costara trabajo. Cuando llegaron, el abuelo cerró la puerta con un golpe seco y se dejó caer en su silla de siempre. Olvídalo, dijo sin mirarlo. Mateo apretó los puños. ¿Por qué no me dijiste que estaba vivo? Don Ramón lo miró con frialdad. Porque no es nadie. Pero es mi papá. No es tu papá, rugió don Ramón golpeando la mesa con el puño. Un papá no abandona a su hijo. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Por qué vino hoy? Don Ramón desvió la mirada. Porque los cobardes siempre regresan cuando es tarde. Mateo apretó los labios. No tenía sentido discutir con su abuelo. No hoy. Subió a su cuarto y se encerró. Su cabeza era un torbellino de preguntas. Si Joaquín era realmente su padre, ¿por qué nunca había intentado buscarlo antes? ¿Por qué parecía tan triste? Sacó su cuaderno y lo abrió en una página en blanco. Mamá, hoy vi a mi papá. El lápiz tembló en su mano. No sé qué pensar. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó acostado en su cama, mirando el techo, mientras su mente repetía una y otra vez la escena en el cementerio. La voz de ese hombre, su mirada, algo en él le resultaba familiar aunque no sabía por qué. Cerró los ojos e intentó imaginar cómo sería tener un papá. No uno como los de la escuela, que recogían a sus hijos en coche o los llevaban a jugar al parque, sino uno como Joaquín. ¿Dónde había estado todo este tiempo? ¿Por qué ahora? El silencio de la casa se sintió más pesado que nunca. A la mañana siguiente, Mateo bajó a la cocina y encontró a don Ramón sentado junto a la ventana, tomando café. La luz del sol entraba por las cortinas y marcaba las arrugas profundas en su rostro. Mateo se sentó en la mesa y tomó un pan sin decir nada. «No vas a volver a verlo», dijo don Ramón de repente, sin siquiera mirarlo. Mateo dejó de masticar. «¿Por qué?» El viejo tomó un sorbo de café y suspiró. «Porque ese hombre no merece ser tu padre». Mateo frunció el ceño. «Pero si es mi papá...» Don Ramón golpeó la mesa con la mano abierta. «No digas eso». Mateo se encogió en su silla. El abuelo respiró hondo y bajó la voz. «Cuando tu mamá quedó embarazada, él se largó. La dejó sola, Mateo. Desapareció como un cobarde, y cuando ella más lo necesitaba, su voz se apagó. No estuvo». Mateo sintió un nudo en el estómago. «Entonces, ¿por qué vino ahora?» Don Ramón lo miró con dureza. «Porque la culpa lo está matando». Mateo bajó la cabeza. Si todo era cierto, ¿qué quería Joaquín de él?
¿Pedirle perdón? ¿Eso servía de algo después de 9 años? Pero algo dentro de él no terminaba de encajar. Si Joaquín los había abandonado, ¿por qué había ido al cementerio? ¿Por qué se veía tan roto? Mateo tenía demasiadas preguntas, y don Ramón no parecía tener todas las respuestas. Los días pasaron, pero Mateo no podía dejar de pensar en Joaquín. Intentaba hacer su vida normal. Iba a la escuela, jugaba fútbol con sus amigos, ayudaba a don Ramón en la casa, pero en su cabeza las preguntas seguían ahí. Si mi papá nos abandonó, ¿por qué se veía tan triste? ¿Y por qué don Ramón nunca me contó toda la historia? Había algo más. Lo sentía. Una tarde, mientras don Ramón dormía la siesta en su sillón, Mateo decidió buscar respuestas por su cuenta. Se metió en el cuarto de su abuelo con cuidado, asegurándose de que su respiración seguía profunda. Luego, abrió el ropero viejo que estaba en la esquina. Movió algunas camisas, apartó unas cajas con herramientas, hasta que encontró algo diferente. Una caja de madera oscura, con una cerradura vieja y polvorienta. Mateo la sacó con cuidado. Intentó abrirla, pero estaba cerrada. Miró alrededor y vio que en la mesita de noche de don Ramón había un pequeño llavero con varias llaves. Se mordió el labio. Sabía que no debía hacerlo, pero su curiosidad era más fuerte. Agarró el llavero y probó varias llaves hasta que una encajó. Con un leve clic, la cerradura cedió. Mateo abrió la caja y sintió que el aire se le atascaba en el pecho. Dentro había cartas, muchas cartas. Algunas estaban dobladas con cuidado, otras tenían los sobres rasgados, pero todas tenían algo en común. Iban dirigidas a su mamá. Con manos temblorosas, Mateo tomó una de ellas y la abrió. «Carolina, te he buscado en todas partes. No sé por qué no respondes mis cartas ni mis llamadas, pero no voy a rendirme. No quiero perderte. Por favor, dime qué debo hacer para que me perdones. Quiero ver a mi hijo». Los ojos de Mateo se abrieron de golpe. ¿Su hijo? Volvió a leer la carta. Luego tomó otra. «No sé cuánto tiempo más podré seguir así. Si sigues sin contestar, iré a buscarte. No puedo dejar que nuestro hijo crezca sin saber que lo amo». Mateo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Joaquín no los había abandonado, lo habían alejado, y el único que pudo haber hecho eso era don Ramón. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Sus dedos temblaban mientras pasaba de una carta a otra. Todas estaban escritas por Joaquín. Todas decían lo mismo, que él había intentado buscarlos, que quería verlos, que no entendía por qué Carolina lo había apartado de su vida. Pero Mateo ya lo sabía. No fue su mamá quien lo alejó, fue don Ramón. Miró la caja otra vez y vio algo más en el fondo, una fotografía. La sacó con cuidado. Era una imagen vieja, con los bordes gastados. Su mamá sonreía en la foto, con el cabello suelto y los ojos llenos de vida. A su lado, abrazándola, estaba un hombre joven, Joaquín. Mateo sintió un nudo en la garganta. Su papá no se veía como un monstruo. No parecía un cobarde. En la foto se veía feliz, como si en ese momento el mundo hubiera sido perfecto. ¿Cómo alguien que sonreía así podía haberlos abandonado? Pero no lo había hecho. Mateo sintió un escalofrío en la nuca. Toda su vida había creído en las palabras de don Ramón sin cuestionarlas. Su abuelo era un hombre duro, pero siempre había pensado que lo protegía, que le decía la verdad. Ahora la verdad estaba frente a él. Le habían mentido. Escuchó un ruido en la sala. Don Ramón se movió en su sillón. Mateo reaccionó de inmediato. Guardó las cartas y la foto, cerró la caja y la colocó en su sitio. Dejó las llaves en la mesita y salió de la habitación sin hacer ruido. Su corazón latía tan fuerte que sentía que explotaría. Cuando llegó a su cuarto, cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando agitadamente. Se sentó en la cama y volvió a mirar la foto. No tenía sentido. Si Joaquín los había abandonado, ¿por qué escribió tantas cartas? ¿Por qué quiso volver? Mateo tragó saliva. Necesitaba respuestas. Y solo había una persona que podía dárselas. Al día siguiente, Mateo esperó a que don Ramón se fuera al taller. Luego, tomó la foto y salió de la casa.
Caminó sin detenerse, sin mirar atrás. Llegó al cementerio y miró a su alrededor. Joaquín no estaba. Mateo sintió una punzada de decepción. ¿Qué esperaba? ¿Que su papá estuviera ahí todos los días, esperando encontrarlo de nuevo? Se sentó en una banca, con la foto entre las manos. Minutos después, escuchó pasos. Mateo levantó la vista y lo vio. Joaquín caminaba por el sendero de tierra, con la cabeza baja y los hombros encorvados, como si el mundo entero pesara sobre él. Mateo se levantó antes de que el hombre lo viera. «¡Oye!». Joaquín se detuvo de golpe. Al ver a Mateo, sus ojos se iluminaron con algo parecido a la esperanza. «¿Viniste?», murmuró. Mateo caminó hacia él y, sin decir nada, le extendió la foto. Joaquín la tomó con manos temblorosas. Cuando la vio, su expresión cambió. «¿De dónde sacaste esto?». «La encontré en la casa de mi abuelo, con tus cartas». Joaquín levantó la mirada y en sus ojos había algo que Mateo no había visto antes: rabia. «¿Las leíste?». Mateo asintió. Joaquín cerró los ojos y respiró hondo. «Te mintieron, hijo». Mateo sintió un escalofrío. Ya lo sabía. Mateo sintió que sus piernas temblaban. Las palabras de Joaquín seguían resonando en su cabeza. «Te mintieron, hijo». Apretó la foto entre sus dedos. Quería gritar, preguntar todo de golpe, pero su garganta se sentía cerrada. «¿Por qué?», logró decir con la voz apenas un susurro. Joaquín lo miró con los ojos llenos de tristeza. «Porque tu abuelo me odia», Mateo frunció el ceño. «¿Y por eso te sacó de su vida?». Joaquín asintió lentamente. «Cuando tu mamá quedó embarazada, yo estaba buscando trabajo. Quería hacer las cosas bien, pero no tenía dinero. Tu abuelo me amenazó. Me dijo que si no me alejaba, haría que Carolina me odiara». Mateo sintió un escalofrío. «¿Y te fuiste?». Joaquín negó con la cabeza. «No, volví por ella. Pero cuando lo hice, Carolina ya no estaba dispuesta a verme». Mateo apretó los puños. «Porque mi abuelo le dijo que la habías abandonado». Joaquín lo miró con dolor. «Sí». El pecho de Mateo se llenó de rabia. Don Ramón le había arrebatado a su papá. Había construido una mentira y se la había hecho creer durante toda su vida. «¿Por qué no me buscaste antes?». Joaquín bajó la cabeza. «Lo hice». Mateo sintió un nudo en el estómago. «¿Cuándo?». «Muchas veces», Joaquín tragó saliva. «Te dejé cartas, traté de hablar con Carolina, pero don Ramón siempre se aseguraba de que no pudiera acercarme». Mateo sintió un dolor en el pecho. Todas esas cartas en la caja, todas las veces que su mamá había llorado en silencio, todo tenía sentido. «No sé qué hacer», susurró. Joaquín se arrodilló frente a él y le puso las manos en los hombros. «No tienes que decidir nada ahora, hijo. Solo quiero que sepas la verdad». Mateo sintió que le ardían los ojos. No sabía si podía perdonar a su abuelo, pero tampoco sabía si podía confiar en Joaquín. Dio un paso atrás y se alejó. «Necesito pensar». Joaquín asintió, con una tristeza infinita en la mirada. Mateo le dio una última mirada antes de salir corriendo del cementerio. Su mundo ya no era el mismo, y no sabía si alguna vez volvería a hacerlo. Mateo corrió sin mirar atrás. El viento le golpeaba el rostro, pero no le importaba. Su mente era un torbellino. Si Joaquín decía la verdad, entonces todo lo que había creído hasta ahora era una mentira. Cuando llegó a casa, se detuvo frente a la puerta. No podía enfrentar a don Ramón todavía. Entró en silencio y subió las escaleras hasta su cuarto. Se encerró y se dejó caer en la cama, respirando con dificultad. Su mirada se posó en la foto de su madre que tenía en la mesita de noche. «Mamá», susurró. Su pecho se llenó de rabia y tristeza. ¿Cuántas veces había llorado Carolina creyendo que Joaquín la había abandonado? ¿Cuántas veces había querido decirle la verdad a Mateo, pero no pudo? Mateo cerró los ojos. No podía quedarse con dudas. Necesitaba hablar con alguien que hubiera estado ahí, y solo había una persona que podía contarle lo que realmente pasó. Esa tarde, Mateo se dirigió a la casa de doña Elvira, la vecina más vieja del barrio. La anciana vivía sola en una casa pequeña, con el techo bajo y un jardín lleno de macetas. Era amiga de Carolina, o al menos eso decía don Ramón. Mateo tocó la puerta con nerviosismo.
Al cabo de unos segundos, doña Elvira apareció. Llevaba un delantal con manchas de harina y olía a pan recién horneado. «Mateo, qué sorpresa verte por aquí». «Hola, doña Elvira. ¿Puedo hablar con usted?» La mujer le sonrió y le hizo una seña para que entrara. «Por supuesto, hijo. Pasa». Mateo se sentó en una silla de la cocina mientras ella servía 2 vasos de agua. «Dime, ¿qué te trae por aquí?» Mateo tragó saliva. «Quiero saber la verdad sobre mi mamá y mi papá». Doña Elvira se quedó en silencio. El sonido del reloj en la pared marcaba los segundos, hasta que la mujer suspiró y se sentó frente a él. «Sabía que algún día vendrías a preguntarme eso». Mateo se inclinó hacia adelante. «¿Mi papá nos abandonó?» Doña Elvira entrecerró los ojos. «No, hijo, no fue así». «Entonces, ¿por qué mi mamá siempre estuvo sola?» «Porque don Ramón no dejó que Joaquín volviera a verla», dijo doña Elvira con un suspiro. «Al principio, tu mamá lo esperaba. Preguntaba por él, decía que no entendía por qué nunca le contestaba. Pero don Ramón siempre encontraba una manera de hacerla dudar. Le decía que si él no respondía, era porque no quería verla». Mateo sintió que la garganta se le cerraba. «¿Qué? Tu papá regresó varias veces. Al principio, tu mamá lo esperaba, Mateo. Lloraba por él todas las noches, escribía cartas que nunca enviaba». Mateo sintió un nudo en el estómago. «Pero mi abuelo me dijo que mi papá nunca volvió». Doña Elvira negó con la cabeza. «No fue cierto. Cuando Joaquín regresó, tu abuelo lo echó a la fuerza. Le dijo que si volvía haría que Carolina lo odiara». Mateo se llevó las manos a la cabeza. «No puede ser». Doña Elvira le puso una mano en el hombro. «Tu abuelo pensó que hacía lo mejor para tu mamá, pero lo único que logró fue hacerla sufrir. ¿Y por qué nunca le dijiste la verdad?» Doña Elvira desvió la mirada. «Intenté hacerlo una vez, pero Carolina confiaba en su padre. Y don Ramón no es un hombre con el que se pueda discutir fácilmente. Cuando vio que le estaba sembrando dudas, me dejó claro que no debía meterme en su familia, y al final me quedé callada. No sé si hice bien o mal, Mateo, pero hoy ya no quiero callar más». Mateo apretó los dientes. Toda su vida había vivido con una mentira. «¿Mi mamá sabía que mi papá quería volver?» Doña Elvira bajó la mirada. «Nunca lo supo». Mateo sintió que el estómago se le hundía. Se puso de pie de golpe. «Gracias, doña Elvira». La anciana le sonrió con tristeza. «Ten cuidado, hijo. La verdad siempre duele». Pero Mateo ya no tenía miedo del dolor. Tenía miedo de seguir viviendo en una mentira. Mateo regresó a casa sintiendo que su cuerpo iba a explotar. Cada palabra de doña Elvira retumbaba en su cabeza. Su mamá nunca supo que Joaquín intentó volver. Su abuelo se aseguró de que ella lo creyera un traidor. Entró a la casa sin hacer ruido. Si don Ramón le había mentido toda su vida, ¿qué más estaba ocultando? Subió las escaleras de 2 en 2 y se encerró en su cuarto. Respiró hondo y sacó la caja con las cartas. Si quería saber toda la verdad, tenía que leerlas todas. Tomó una al azar y la abrió. «Carolina, sé que me odias. Sé que don Ramón nunca me dejará acercarme a ti, pero necesito verte. Necesito ver a nuestro hijo. No quiero que crezca sin saber que lo amo». Mateo sintió un escalofrío. Abrió otra. «Intenté hablar con tu padre, pero no me escucha. Me ha echado de la casa. No sé qué hacer, no puedo perderte». El pecho de Mateo se apretó. Su abuelo había hecho lo imposible para mantener a Joaquín lejos. Su respiración se aceleró cuando encontró una carta diferente. El sobre estaba rasgado, como si alguien la hubiera abierto a la fuerza. La sacó con cuidado y la leyó. «Carolina, esta será la última carta que te escriba. No puedo seguir buscándote si tú no quieres verme. Si alguna vez cambias de opinión, estaré esperando». Mateo cerró los ojos. Esa fue la última carta. Joaquín se rindió. No porque quisiera, sino porque nunca recibió respuesta. Porque don Ramón se encargó de que nunca la tuviera. Mateo sintió que la rabia le quemaba el pecho. Se levantó de golpe, salió del cuarto y bajó las escaleras con pasos pesados. En la sala, don Ramón estaba sentado en su silla de siempre, leyendo el periódico. Mateo apretó las cartas en su mano y se paró frente a él. «Dime la verdad». Don Ramón bajó el periódico y lo miró con el ceño fruncido. «¿De qué hablas?»
Mateo levantó las cartas. De esto, el rostro de don Ramón se tensó. ¿De dónde sacaste eso? No importa. Quiero que me digas la verdad. Don Ramón respiró hondo y desvió la mirada. No hay nada que decir. Mateo sintió que la sangre le hervía. ¿Nada? Entonces, ¿por qué escondiste estas cartas? ¿Por qué nunca le dijiste a mi mamá que Joaquín intentó volver? Los ojos de don Ramón se oscurecieron. Porque no merecía volver. Mateo apretó los puños. ¿Tú decidiste eso? ¿Tú decidiste por mi mamá? El abuelo se puso de pie, con la mandíbula tensa. Lo hice para protegerla. Mateo sintió un vacío en el estómago. ¿Protegerla de qué? ¿De ser feliz? Don Ramón lo miró con una mezcla de furia y culpa. Mateo no esperó respuesta. Se giró y subió a su cuarto, cerrando la puerta de un golpe. Se dejó caer en la cama, con las cartas apretadas contra el pecho. Su abuelo le había robado la verdad, pero él no dejaría que le robara más. Mateo no durmió esa noche. Se quedó acostado en la cama, con los ojos clavados en el techo, sintiendo que su mundo se había resquebrajado. Todo lo que había creído sobre su familia era una mentira. Su madre murió pensando que Joaquín la había abandonado. Su padre vivió con la culpa de no haber estado con ellos. Y su abuelo había manipulado todo. Cuando salió el sol, Mateo se levantó de golpe. No podía seguir callado. Bajó las escaleras, decidido. Don Ramón estaba en la cocina tomando café como si nada hubiera pasado. Mateo se plantó frente a él. ¿Por qué lo hiciste? El viejo suspiró y dejó la taza sobre la mesa. Ya te lo dije. No. Mateo golpeó la mesa con las manos. No me vengas con que lo hiciste para protegerla. La destruiste. Don Ramón lo miró con el rostro endurecido. Era para su bien. ¿Para su bien? Mateo soltó una risa amarga. Ella murió creyendo que mi papá la había abandonado. El rostro de don Ramón se tensó. Tu madre era frágil. Mateo sintió que la rabia le quemaba el pecho. No, abuelo. No era frágil. Tú la hiciste sentir sola. El viejo apretó los puños, pero no respondió. Mateo respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. ¿Cómo pudiste verla sufrir y no decirle la verdad? Don Ramón desvió la mirada. No era el hombre que ella necesitaba. Eso no era tu decisión. Mateo sintió que su voz temblaba. Tú no eras el dueño de su vida. El silencio en la cocina se volvió insoportable. Finalmente, don Ramón se dejó caer en la silla con los hombros caídos. Yo solo... Su voz se quebró. Yo solo quería que ella estuviera bien. Mateo lo miró sin saber qué sentir. Por primera vez, don Ramón no se veía fuerte, no se veía invencible, se veía roto. Pero Mateo ya no podía sentir lástima por él. No quiero ser como tú, susurró. No quiero vivir con una mentira. Don Ramón levantó la vista, pero Mateo ya no lo estaba mirando. Dio media vuelta y salió de la casa. Necesitaba ver a Joaquín. Necesitaba decidir por sí mismo. Mateo caminó sin rumbo fijo. Su cabeza era un torbellino de emociones. Había enfrentado a don Ramón. Le había dicho todo lo que llevaba guardado en el pecho, pero en lugar de sentirse mejor, se sentía más perdido que nunca. La verdad, ya no podía cambiar nada. Su mamá estaba muerta. Su papá había sufrido en silencio. Su abuelo estaba atrapado en su propio arrepentimiento. ¿Qué se suponía que hiciera ahora? Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron al cementerio. Cuando llegó, Joaquín estaba ahí. No lo había visto desde su última conversación, pero al verlo sentado frente a la tumba de Carolina, con los hombros caídos y la mirada perdida, Mateo supo que ese hombre no era un extraño. Joaquín alzó la vista y lo vio. No pensé que volverías, dijo con voz ronca. Mateo se acercó lentamente. Hablé con mi abuelo. Joaquín suspiró y pasó una mano por su cara, como si tratara de borrar el cansancio de los años. Déjame adivinar. Dijo que hizo lo mejor para ti. Mateo asintió. ¿Y que tú no merecías volver? Joaquín sonrió con tristeza. Eso suena a don Ramón. El viento sopló entre las lápidas, levantando hojas secas. Mateo se sentó junto a su padre sin mirarlo. ¿Por qué nunca regresaste a buscarme después de que mi mamá murió? Joaquín se quedó en silencio por un momento. Lo intenté, susurró, pero don Ramón me dejó claro
que si me acercaba, te haría creer que nunca me importaste. Mateo sintió que el pecho le pesaba, y le creí. Joaquín lo miró con ojos tristes. No te culpo. Mateo apretó los puños. Tampoco quiero perdonarte todavía. Joaquín asintió lentamente. Lo entiendo. Mateo miró la tumba de su mamá. Solo sé que ya no quiero seguir viviendo con mentiras. Joaquín suspiró y se pasó una mano por el cabello. Entonces haz lo que tu corazón te diga, hijo. Mateo no respondió. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez sentía que estaba buscando su propio camino. Mateo volvió a casa cuando el sol comenzaba a ocultarse. No quería hacerlo, pero no tenía otro lugar a donde ir. Cuando entró, encontró a don Ramón sentado en la sala, con la mirada clavada en el suelo y las manos entrelazadas. Parecía más viejo de lo que realmente era. Mateo no dijo nada. Caminó hacia la cocina y sirvió un vaso de agua. Sus manos temblaban un poco. Don Ramón suspiró. ¿Lo viste otra vez? Mateo se giró y lo miró fijamente. Sí. El viejo asintió con lentitud. ¿Y qué te dijo? Mateo apretó el vaso con fuerza. Que intentó volver. Que tú le impediste ver a mi mamá. Que me quiso buscar, pero tenía miedo de que lo odiara. Don Ramón cerró los ojos y se pasó una mano por la cara. Él siempre fue un hombre débil. Mateo sintió una punzada de rabia. No es débil. Tú lo hiciste parecer un monstruo para que yo lo odiara. Don Ramón no respondió. Mateo dejó el vaso sobre la mesa y respiró hondo. Tú le robaste a mi mamá la oportunidad de saber la verdad. El viejo abrió los ojos y lo miró. Hice lo que pensé que era lo mejor. Mateo negó con la cabeza. No era lo mejor. El silencio entre ellos fue insoportable. Mateo sintió que su pecho se apretaba. Quería odiarlo, pero no podía, porque aunque don Ramón había destruido tantas cosas, seguía siendo el hombre que lo había criado, el que le había enseñado a andar en bicicleta, el que lo había arropado cuando tenía miedo en las noches frías. No podía perdonarlo, pero tampoco podía odiarlo. Voy a verlo otra vez, dijo Mateo, con la voz firme. Don Ramón no se movió. Haz lo que quieras. Mateo lo miró una última vez. El hombre que siempre había sido fuerte, ahora parecía derrotado. Sin decir más, subió a su cuarto. No sabía qué vendría después, pero ya no iba a permitir que otros decidieran por él. Mateo despertó temprano, pero se quedó en la cama mirando el techo. Había tomado una decisión. Después de todo lo que había descubierto, no podía seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Sabía la verdad. Su mamá murió sin saber que Joaquín nunca la abandonó. Su papá vivió con culpa, creyendo que su hijo lo odiaba. Y su abuelo cargaba con un arrepentimiento que lo consumía en silencio. Nada de eso podía deshacerse. Pero Mateo aún tenía la oportunidad de cambiar su propio destino. Se levantó y tomó su mochila. Cuando bajó las escaleras, encontró a don Ramón en la cocina, tomando café. El viejo levantó la vista, pero no dijo nada. Mateo dejó su mochila en la mesa. Voy a verlo. Don Ramón dejó la taza con calma, pero su mandíbula se tensó. ¿Te vas con él? Mateo apretó los labios. No lo sé. El silencio se extendió entre ellos. ¿Y qué esperas encontrar? Preguntó don Ramón con voz áspera. Mateo lo miró a los ojos. La oportunidad de decidir por mí mismo. Don Ramón desvió la mirada. Haz lo que quieras. Mateo tomó su mochila y se dirigió a la puerta. Antes de salir, escuchó la voz de su abuelo una última vez. Si te vas, no vuelvas. Mateo sintió que algo en su pecho se rompía. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Preguntó con voz temblorosa. Don Ramón apretó los labios, pero no respondió. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Por un momento, Mateo creyó ver algo distinto en su mirada. Un destello de miedo. Miedo de quedarse solo. Pero el viejo no dijo nada más. No se giró. Solo respiró hondo y cruzó la puerta. No sabía qué le esperaba del otro lado, pero estaba listo para averiguarlo. Mateo caminó sin prisa. El sol de la mañana iluminaba las calles, pero él apenas lo notaba. Su cabeza estaba llena de pensamientos, de dudas. No había vuelta atrás. Cuando llegó al cementerio, Joaquín ya estaba ahí. Estaba de pie frente a la tumba de Carolina,
con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en la lápida. Mateo se acercó en silencio y se paró a su lado. Joaquín lo miró con cautela. «¿Cómo estás?» Mateo soltó una risa sin humor. «No lo sé». Joaquín asintió. «No es fácil». Mateo sacó un pequeño ramo de flores silvestres de su mochila y lo colocó sobre la tumba de su madre. «Nunca lo es», susurró. Se quedaron en silencio por un momento. El viento movía las hojas secas a su alrededor. Finalmente, Joaquín habló. «¿Qué piensas hacer?» Mateo apretó los puños. «No lo sé», admitió. «Pero no quiero seguir viviendo en una mentira». Joaquín lo miró con tristeza. «No tienes que tomar una decisión ahora». Mateo suspiró. «Pero sí quiero hacerlo». Joaquín esperó. Mateo miró la tumba de su madre. «Voy contigo». Joaquín parpadeó sorprendido. «¿Estás seguro?» Mateo asintió lentamente. Sí, sabía que no iba a ser fácil. Sabía que habría días en los que dudaría de su decisión, pero también sabía que ya no podía quedarse en casa fingiendo que nada había cambiado. Joaquín tragó saliva y le puso una mano en el hombro. «Te prometo que haré lo mejor que pueda». Mateo lo miró a los ojos. «No quiero promesas, solo quiero intentarlo». Joaquín sonrió con tristeza. «Está bien». Mateo dio un último vistazo a la tumba de su madre. «Adiós, mamá». Luego tomó su mochila y caminó junto a su padre, alejándose del cementerio. No sabía qué le esperaba, pero por primera vez en su vida sentía que el camino era suyo. El viento soplaba con suavidad entre las lápidas. Don Ramón caminó lentamente hasta la tumba de su hija. Sus pasos eran pesados, como si cada uno lo hundiera más en la tierra. Cuando llegó se quedó de pie frente a la lápida, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el nombre de Carolina Guzmán. No traía flores. Nunca las traía. ¿Para qué? Las flores no borraban el pasado. Se quedó en silencio, como si esperara que la piedra le respondiera. Pero la muerte nunca responde. Suspiró y pasó una mano por su rostro cansado. «Se fue con él», murmuró. No había rencor en su voz, solo cansancio. Mateo se había marchado hacía 2 semanas. No había vuelto a la casa, ni siquiera para recoger las pocas cosas que dejó atrás. Al principio, don Ramón pensó que regresaría, que se daría cuenta de que estaba cometiendo un error, pero no lo hizo, y eso significaba que había tomado su decisión. Don Ramón apretó la mandíbula y miró la tumba de su hija. «Lo arruiné, ¿verdad?» El viento sopló en respuesta. Sintió una punzada en el pecho, un dolor distinto al de la vejez, un dolor que venía de dentro, de un lugar que ya no podía reparar. Toda su vida creyó que estaba protegiendo a su familia, pero al final se quedó solo. Se sentó en la banca frente a la tumba y bajó la cabeza. Los minutos pasaron en silencio, hasta que escuchó pasos. Levantó la vista y vio a Joaquín. El hombre se detuvo a unos metros, dudando. «No esperaba verte aquí», dijo en voz baja. Don Ramón soltó una risa amarga. «Yo tampoco». Joaquín avanzó lentamente y se quedó de pie junto a él. No dijeron nada por un momento. «No te lo voy a agradecer», murmuró don Ramón. «No creo que lo merezcas». Joaquín asintió. «No vine a pedirlo». El viejo lo miró de reojo. «¿Cómo está el chamaco?» «Bien. Está aprendiendo a conocerme». Don Ramón asintió. «Espero que no lo decepciones». Joaquín suspiró. «Haré lo mejor que pueda». El silencio volvió a instalarse entre ellos. 2 hombres que nunca se entenderían del todo. 2 hombres que compartían un mismo dolor. Don Ramón suspiró y se levantó. «No te acostumbres a verme aquí». Joaquín sonrió con tristeza. «Lo mismo digo». Don Ramón le dio una última mirada a la tumba de su hija antes de darse la vuelta y alejarse. El viento sopló con fuerza cuando se marchó. Joaquín se quedó allí un rato más, en silencio. Después, él también se fue, y el cementerio volvió a quedar en calma. A veces la verdad duele más que la mentira, pero siempre es mejor enfrentarla. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Mateo? ¿Podrías perdonar a alguien que te ocultó la verdad toda tu vida? Déjanos tu comentario y cuéntanos tu opinión sobre esta historia llena de secretos, decisiones difíciles y segundas oportunidades. No olvides darle like al video si te emocionó tanto como a nosotros
y compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar esta historia. Si te gustan relatos como este, donde exploramos los rincones más profundos del corazón humano, suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes. Nos encantaría saber desde qué país nos estás viendo. Escríbelo en los comentarios y déjanos un saludo.